Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, un saludo para todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. En el programa de hoy recordaremos a la primera gran estrella de color del cine americano. Sidney Poitier. Lo que ha oído. Analizaremos uno de nuestros géneros favoritos, el western. Vamos a probar quién desenfunda más rápido, ¿eh? Viajaremos en el tiempo hasta el estreno de la primera película sonora. La Warner Bros. Está rodando una película con ese sistema, El cantor del jazz. Recordaremos a Elsa Fábregas, la actriz de doblaje que puso voz a decenas de actrices míticas. Soy Katharine Hepburn, Doris Day, Lauren Bacall y Vivien Leigh. Y el director Javier Fesser nos hablará del cine de su vida. Yo he aprendido tanto de otras películas y he crecido tanto con otras películas que ojalá alguien se inspire en algún lugar del mundo en algún momento con algo de lo que yo también cuento. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing for kings, nothing for crowns, bring on the lovers, liars and clowns. Old situations, new complications, nothing portentous or polite. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Tendremos también, como siempre, unas cuantas canciones y melodías de cine, como esta canción de Cero Mostel de la película Golfus de Roma. Pero vamos a entrar en materia ya mismo recordando a una gran actriz de doblaje, Elsa Fábregas, aunque participó en centenares de películas que todos hemos visto, y digo bien, centenares, lo cierto es que muy pocos conocen su rostro. Este fue nuestro homenaje a una actriz con la que muchos, sin saberlo, han convivido durante décadas. Dicen que siempre llevaba consigo una agenda donde tenía anotados los nombres de todas las actrices a las que había doblado. Pregúntame a qué actriz no he doblado. He doblado a muchísimas. Tengo una lista infinita porque, claro, son 73 años de trabajo. 73 años de trabajo y nada menos que 819 largometrajes a los que puso su voz, además de innumerables series de televisión. Ese es el legado que ha dejado Elsa Fábregas, para muchos la mejor actriz de doblaje que hemos tenido. Tienes que tener técnica y sentimiento. Mira, una cosa es decir, te quiero, Robert. A decir, te quiero, Robert. ¿Hay diferencia o no? Elsa defendía su trabajo como un arte cuya mayor exigencia era pegarse como celofán al personaje al que doblaba. Un don de imitación, que tú puedas decir buenos días, pues en varios tonos y, sobre todo, que imites al personaje que está doblando. Elsa Fábregas nació en 1921 y era hija del locutor Emili Fábregas, el famoso señor Dalmau de la radio de los años 50 y 60. Su tía Marta Fábregas era también actriz de doblaje y fue ella la que la inició en la profesión siendo muy joven. Tenía 13 años, en 1935. Me llevó de la mano mi tía, una gran artista de teatro, pero luego se dedicó al doblaje y me inició en esto, de lo cual estoy muy contenta. Ese primer doblaje fue hacer de niño en la película El pequeño Jacques, de 1935, y así Elsa se incorporó a la profesión no sin grandes esfuerzos. Uno de los doblajes más difíciles que recuerdo es Pigmalión, el primero, el de Wendy Hiller. ¡Oh! ¿Con qué es su hijo, eh? Pues si lo hubiera criado como Dios manda, no me habría estropeado mis flores y se hubiera largado sin pagármelas. Yo era muy joven. Pero mi tía quiso que hiciera ese doblaje y había un grito que me costaba horrores. Y yo iba pues por la avenida del Tibidabo gritando continuamente.
Aquello me costó mucho. Su carrera recibió un gran impulso con 2 películas estrenadas en 1939. ¿Por qué no vienes con nosotros, León? Vamos a pedirle al mago de Oz un corazón. Y un cerebro. Estoy segura de que a ti te daría valor. Elsa Fábregas puso voz a Judy Garland en El mago de Oz y poco tiempo después recibió un encargo aún más importante. God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this and when it's all over. Así sonaba Vivien Leigh en la versión original de Lo que el viento se llevó, pero en España Escarlata O'Hara siempre tuvo la voz de Elsa Fábregas. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. En la Metro, cuando yo estuve en la Metro Goldwyn, bueno, me citaron una mañana para ver la película. Tú imagínate, yo sin entender papa de inglés, sentada en una silla al lado del ayudante y yo viendo aquello. Y cuando venía a la mitad, le dije, ay Pepe, bueno va. Dice, no, se falta la otra mitad. Madre mía. Pero la doblé muy a gusto. Fue así como Elsa entró a formar parte de esa élite que forman los mejores actores de doblaje de la historia en España. Voces míticas como las de Teófilo Martínez, Matilde Conesa, Rogelio Hernández, Rosa Guiñón, Ricardo Solans o Constantino Romero. ¿El actor de doblaje es el eterno anónimo? Sí, pero a mí no me importa. Estoy convencida de que nuestro público pues no le importa y no se cansa de ver a Kevin Costner, Melanie Griffith, en fin, muchísimos. Pero yo creo que se cansaría, hablo por mí. He doblado tal cantidad de películas que claro, fulanita por Elsa Fábregas, menganita por Elsa Fábregas. Esto les hubiera cansado, me parece a mí. La lista de grandes estrellas a las que dobló Elsa es impresionante. Katharine Hepburn. ¿No es una suerte que me haya acordado de esa casa? Y no crea que pienso ir a estorbarle a cada momento, puede estar tranquilo. Greta Garbo. No es que yo le reproche su frivolidad. Como materia básica, quizá no sea usted malo, pero es usted el producto desafortunado de una cultura caduca. Elizabeth Taylor. Cuéntame a Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia Woolf. Cuéntame a Virginia Woolf. Faye Dunaway. Oye, aún no sé cómo te llamas. Clive Barrow. Y yo, Bonnie Parker. Encantada de conocerte. Bancroft. Voy a acostarme. Muy bien, pues buenas noches. ¿No vas a bajarme la cremallera? Preferiría no hacerlo, señora Robinson. ¿Aún crees que pretendo seducirte? Y Rita Hayworth, Ingrid Bergman, Doris Day, Sofía Loren, Julie Christie, Shelley Winters, Jean Moreau. La lista es interminable. De todas ellas, Elsa decía que la que le dio más problemas fue Bette Davis en ¿Qué fue de Baby Jane?, porque no le cogía bien los matices de voz que hacía. La dichosa señora Bates parecía entusiasmada con esa película tuya de anoche. Oh, ¿de veras? ¿Le gustó? Ah, ¿de veras? ¿Le gustó? Sí, le gustó. Pero Elsa Fábregas no solo doblaba a protagonistas. No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Cállese! ¡Intente dominarse! Azafata, por favor, yo cuidaré de ella. ¡Cálmese! Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé de esto. Domínese, domínese. ¡Cálmese! Doctor, me llaman por teléfono. Por favor, déjeme. Esta es la pasajera histérica a la que todos abofeteaban en Aterriza como puedas. Fue también el ama de llaves de Rebecca o Moneypenny en muchas de las películas de James Bond y muchos otros pequeños personajes que Elsa disfrutaba interpretando. Yo he sido una monja, he sido una duquesa, he sido una prostituta, he sido una niña, he sido un transformista. ¿Has perdido algo? Sí, mis pastillas. Ya sabes, mis pastillas. No. Ay, no claro. Mis pastillas. Sí, claro. Venga, vamos arriba otra vez. Maldita sea. ¿Has perdido algo? Sí, mis pastillas. Aunque ya era octogenaria, Elsa seguía trabajando. La actriz se quejaba de que cada vez se descuidaba más la interpretación. Pasa una cosa, mira, antes había más tiempo, menos gente haciendo en esto, ¿no? Te podías recrear. Hoy con las prisas no se hila tan delgado, ¿me entiendes? Se va muy deprisa, eso no quiere decir que se hagan doblajes muy buenos y que yo tenga compañeros que lo hacen y compañeras maravillosamente. En los últimos años de su vida se especializó en doblar a ilustres damas británicas como Maggie Smith, Vanessa Redgrave o Judi Dench, de las que decía que eran más difíciles que las americanas. Hay unas actrices inglesas que son muy difíciles de doblar, mucho, porque la americana hace muchas pausas
Y en cambio la otra, las inglesas, hablan muy deprisa. Su último doblaje lo hizo en 2007, un año antes de su muerte. Fue para la película de animación francesa Persépolis, donde ponía voz a la madre de la protagonista. Margie está muy nerviosa. Lleva toda la tarde mareándome con los proletarios, los obreros, la lucha de clases y ese barbudo, ese Che Guevara. Elsa Fábregas murió el 21 de diciembre de 2008, a los 87 años de edad, pero basta con poner algún canal de televisión o meter en el reproductor cualquier DVD o Blu-ray para seguir escuchándola, porque su voz siempre estará ahí, en las películas, en las actrices inolvidables, porque la de Elsa ha sido y seguirá siendo una de las voces de nuestra vida, aunque muchos no lo sepan. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Es el tema central de El paciente inglés, compuesto por el músico libanés Gabriel Yared. Y como os anunciábamos antes en la entrada del programa, vamos a viajar en el tiempo hasta los primeros años del cine para asistir al estreno de El cantor de jazz, la película que es considerada el pistoletazo de salida de la era del cine sonoro. Y ahora vamos a dar principio a la función. Se ilumina la blanca sábana que tienen ahí enfrente y podrán admirar el portentoso invento de estos sabios franceses, los hermanos Lumière. Esto que ahora presencian sus ojos asombrados, esta fotografía en movimiento, es el cinematógrafo. En 1895, los hermanos Lumière habían presentado su invento más como una curiosidad científica que otra cosa, pero en las 3 décadas siguientes, gracias al talento y al esfuerzo de muchos pioneros, el cine se convirtió en un arte y en el espectáculo más popular del mundo. Aquí se venden sueños, príncipes encantadores, apuestos caballeros con armadura. El cine había creado su propio lenguaje, pero algunos pensaban que la pantomima, los recursos cinematográficos y los breves intertítulos no eran suficiente para abordar conflictos y personajes complejos. Necesitaban la palabra. Ahora me dirá que esta cajita va a reemplazar al teatro. No es su finalidad, pero es un ingenio que podría acabar por atraer a un público ávido de innovación. La compañía francesa Pathé y el propio Edison ya habían experimentado con el sonido en los primeros años del cine, patentando sistemas que sincronizaban la acción de la pantalla con el sonido grabado en discos u otros soportes. Estos experimentos se repetirían a lo largo de todo el periodo mudo. Uno de los más insistentes fue el inventor Lee de Forest, que llevaba desarrollando su sistema de sonido desde comienzos de los años 20. Van a ver una demostración de lo que es una película hablada. Vean cómo mis labios y el sonido que mi voz emite están sincronizados en perfecto unísono. Desde el comienzo de la cinematografía. Algún bromista que habla detrás de él. ¡Salga de detrás de la pantalla, señor Simpson! No, aquí me tiene. En 1923 había presentado en un cine de Nueva York una serie de cortometrajes con sonido que utilizaban su invento, el fonofilm. En uno de ellos, la española Conchita Piquer cantaba e imitaba un diálogo entre aragoneses. La escuchamos. ¡Hola, Mañica! ¡La Mañó! ¿Cómo está? Yo bienito, pues ya lo ves, hecho un zángano. ¿Y tu madre? La cocina. ¿Y tu padre? Trabajando. Por fin, en 1926, la Warner anunció que iba a acometer el rodaje de un largometraje con sonido utilizando un sistema llamado Vitaphone, que mejoraba el invento de De Forest. RF, ¿cree que algún día se utilizará? Lo dudo. La Warner Bros. Está rodando una película con ese sistema. El cantor del jazz. Perderán hasta la camisa. ¿Usted qué opina, Dexter? Eso no puede imponerse. El cantor de jazz adaptaba un éxito reciente de Broadway que contaba la historia de un joven, hijo de un rabino judío, que se niega a seguir la tradición familiar y convertirse en la quinta generación de rabinos. En su lugar, prefiere dedicarse a ser cantante. Y esto es solo la primera noche. Seguiremos subiendo más y más. Si papá pudiera verlo. No necesitas a papá. No necesitas a nadie.
¿Sabes lo que es esto para nosotros? Lo que siempre has deseado. No, lo que siempre hemos deseado. El público adora la música y a mí me encanta ofrecérsela. En un principio, el elegido para la película era George Gesell, protagonista también de la obra de Broadway, pero no llegó a un acuerdo con el estudio ya que pedía un sueldo desorbitado. Eddie Cantor tampoco aceptó la oferta, así que finalmente Sam Warner recurrió a Al Jolson, uno de los cantantes más populares y queridos de la época. Si tiene un banjo, le imitaré a Al Jolson. Swansea, cómo te quiero, Swansea. Sí, eso cantaba Al Jolson. Era muy bueno, a mí me gustaba. Y a mí también. Con Al Jolson al frente del reparto, el interés del público en la película estaba asegurado. Gracias, Al. De nada, chico. Yesterday I heard a lover's sigh. Goodbye, on your mind. La idea original que tenía la Warner era sonorizar únicamente las canciones que interpretaba Jolson, dejando el resto en silencio, como una película más del cine mudo. Sin embargo, durante el rodaje, Al Jolson improvisó una frase entre canción y canción, y al oírla, Sam Warner le pidió al director que la dejase en el montaje final. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. Esperen un minuto, aún no han oído nada, decía Al Jolson, una frase premonitoria de lo que estaba por llegar. Finalmente se sonorizaron algunos breves diálogos más que sumaban, con las canciones, un total de 12 minutos con sonido sobre una duración total de la película de 88 minutos. Si triunfo en el espectáculo, nos mudaremos de casa. Oh, no. Oh, sí, iremos al Bronx. Hay mucho verde y allí conoces a muchas personas, a los Gimber, a los Gutenberg, a los Goldberg, a un montón de Bergs. No conozco a todos. Esto es lo que quiere el público. Los texts que se hicieron con público funcionaron muy bien, anticipando el gran éxito que tendría la película en su estreno el 6 de octubre de 1927. Sé que mi trabajo no es propio de las barricadas, pero vengo de una revolución. El estreno del Cantor de Jazz. Si hubieras visto aquel público, Lon, cuando la voz de Al Jolson brotó de la pantalla, creí oír las campanas tocando a muerto por el cine mudo. El cine ya no es solo imagen, sino también voz. En poco tiempo, el Cantor de Jazz se convirtió en un fenómeno social. Es la sensación del año. El público pide más. ¿Más qué? Películas habladas. Películas habladas. Ah, eso es momentáneo. Sí, momentáneo. No obstante, no todo el mundo estaba contento con el nuevo cine parlante. Un juguete. Es una vulgaridad. Cada uno tomaba una postura, pero pronto se hizo evidente que oponerse al sonido resultaba inútil. Como en la cuestión del caballo y el automóvil, la lucha es inútil. A España, el Cantor de Jazz llegaría con 2 años de retraso. Se presentó en el Cine Callao de Madrid el 13 de junio de 1929, repitiéndose también aquí los mismos cruces de opiniones. Y ahora escucharán a Al Jolson en una selección del Loco Cantor, la primera película del cine parlante que está obteniendo un gran éxito en nuestra ciudad. ¿Qué te parece eso del cine sonoro? Absolutamente innecesario. El cine posee medios de expresión propios que hacen inútil el empleo de la palabra. Bueno, pero no puedes negarme que esta, adaptada al cine, puede producir una revolución escénica. Sí, probablemente lograríamos descubrir el teatro. Decididamente eres un retrógrado. No, soy un hombre que ama el cine sencillamente y que no cree demasiado en sus avances de carácter mecánico. Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray. But wait until you are further away. Pero volvamos a 1927. Viendo el éxito que la Warner estaba consiguiendo con el Cantor de Jazz, el resto de los estudios también se lanzaron a producir películas sonoras. Por primera vez en los rodajes se gritaba silencio y se utilizaba el golpe de claqueta para sincronizar el sonido. ¡Silencio! Cámara, rodamos. ¡Acción! La llegada del sonido supuso muchos cambios, empezando por los intérpretes de las películas. Me temo que muchos de los viejos ídolos van a quedarse en la estacada. Muchos de ellos. Actores como John Gilbert, Harold Lloyd o Lillian Hall Davis, por citar solo algunos, se eclipsaron definitivamente al no saber hacer la transición al sonoro. Todo por causa de sus acentos, voces atipladas o simplemente porque su voz real no encajaba con la personalidad que el público les había adjudicado. A los que habéis hecho cine mudo, os cuesta mucho pensar en el micrófono, ¿eh? La movilidad de la cámara conquistada en los años anteriores también se resintió, ya que para evitar el ruido que producía el motor se encerraban estáticas en cuartitos insonorizados. Tendremos que repetirla otra vez. Pues ya van 7 tomas. ¿Qué ha ocurrido ahora? Tu voz sale un poco velada y el micrófono no la capta bien. Esto sí que tremendo. Antes hacíamos películas con luces, cámaras y actores. Ahora
todo se vuelve sonido. Algunos oficios cinematográficos desaparecieron y otros nuevos se implantaron. Película hablada, me quedo sin empleo. No se quedará en la calle, le nombro jefe de la nueva sección musical. Sí, porque El cantor de jazz no solo fue la primera película sonora de la historia, también fue el primer musical, género que en los años siguientes se convertiría en uno de los más fecundos. Estupendo. Katy, ven un momento. Se abre un nuevo rumbo para las películas musicales. La llegada del cine parlante duplicó en poco tiempo el número de espectadores. El sonido permitía también tramas más complejas y una mayor continuidad narrativa al eliminar los rótulos que ralentizaban la acción. Surgió una nueva generación de actores, muchos de ellos llegados del teatro, que junto a las estrellas que habían superado el paso al sonoro, formaron un nuevo Star System. Tú serás más grande que nunca. Seguirás encarnando diferentes personajes y ahora todos tendrán sus voces. En la primera ceremonia de los Oscar, celebrada en 1929, el cantor de jazz recibió un premio honorífico por, según se decía, haber revolucionado la industria del cine. Curiosamente, Sam Warner, el hombre que con su empeño sacó adelante la película y promovió el gran cambio, nunca llegó a ver esa revolución. Murió el 5 de octubre de 1927, justo un día antes del estreno de la película. Mary, look at me. Don't you know me? I'm your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles, my Mary. Suena Dave Grusin con la música de La Tapadera, una película de Sidney Pollack del año 1993, protagonizada por Tom Cruise y Gene Hackman. Grusin compuso e interpretó la banda sonora exclusivamente con un piano, con temas de jazz y blues tan magníficos como este que suena de fondo. Y vamos ahora con un reportaje de una serie en la que analizábamos los diferentes géneros cinematográficos, su historia, características y personajes principales. En los próximos minutos os vamos a hablar del western. Fue Clint Eastwood el que dijo que las grandes aportaciones de Estados Unidos a la cultura del siglo XX habían sido dos: el jazz y las películas del oeste. Lleva el oeste en la sangre y eso nadie puede cambiarlo. Y quizás sea cierto, a diferencia de otros géneros como el musical o la comedia que provenían del teatro, el western nació en el cine. ¡Corten! ¡Una toma excelente! De hecho, la primera cinta con argumento de ficción en el cine americano fue un western. Hace años 10 hombres robaron en un tren. Fue Asalto y robo de un tren, de Edwin Potter, rodada en 1903. Desde sus orígenes, el western estuvo muy unido a la tradición histórica de su joven país. Oiga, ¿se acuerda del Álamo? Esa película con John Wayne. Ellos no habían tenido reyes, guerras religiosas o apogeos de culturas como en Europa. ¡Los hombres del último carro! ¡Animad a los caballos! ¡Que se muevan! Pero habían vivido la colonización del oeste, la guerra de secesión o la fiebre del oro, y el cine iba a reflejar todas aquellas gestas. Y os digo que es el oro más puro que he visto. ¡Vamos! El western y el cine fueron aprendiendo el uno del otro. Tú sabes que aquí vamos dictando nuestras leyes sobre la marcha. Las escenas de acción, por ejemplo, no serían lo que son si no se hubieran ensayado antes en el Far West. ¡Una estampida! Dirige a esos primeros y que no se desmanden. Sin olvidar sus contribuciones al lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, el plano americano, el que corta al personaje por las rodillas, nació de la necesidad de que al pistolero se le vieran las cartucheras. Charlie, ¿has visto dónde lleva el arma? ¿Muy baja? Sí. Películas filmadas en escenarios naturales que ofrecían la aventura y el toque épico que iban a ser características esenciales del género. Si siente afán de aventura, aquí podrá usted encontrarla. Este país es tan grande como el mar y lanza al hombre el mismo reto. Pronto crearon sus propias estrellas. Usted es Tom Mix, la estrella de cine. Y su galería de personajes míticos. He comprado un guión sensacional basado en la vida de un famoso Marshall llamado Wyatt Earp. Sí, he oído hablar de él. Wyatt Earp, Buffalo Bill, Billy el Niño. ¿Cómo has dicho que te llamas? Willie
William Bonney. Te llamaremos Billy para abreviar. Bandidos que se convertían en héroes. Sabe tan bien como yo quién era. Jesse James. ¿Quién si no iba a atreverse? Y jefes indios tratados como villanos. Esto es territorio apache, no tenéis nada que hacer aquí. Donde vive Cochise no viven rostros pálidos. El cine fue reescribiendo su historia con más o menos rigor. Wyatt, ¿fue así como ocurrió? Exactamente. Mentira más o mentira menos. En 1939, el director John Ford emprendió un viaje decisivo. Los viajeros para Dryford, Apache Wells, El Vado y Losburg. La dirigencia condujo al western a su periodo clásico. Título a título se fueron fijando los elementos que definirían el género. La fe puede mover montañas, pero no vencer a un gatillo rápido. Un mundo violento con el telón de fondo de una civilización que avanzaba y una frontera que retrocedía. Unos miles de salvajes impiden el avance de nuestra civilización. Y en el centro de todo, el protagonista errante. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige? A cualquier sitio donde no haya estado anteriormente. Valiente y solitario. Vámonos, Shane. Sal de aquí, Joey. Pero es que son demasiados. No querrás que huya como un cobarde. El decorado se fue llenando de lugares reconocibles. Vaya, con que esto es Dodge City. Pues no huele muy bien que digamos, ¿eh? Pueblos, ranchos y cantinas. Mac, una copa de champaña al sheriff. Ponga whisky. Y personajes que pronto se hicieron familiares. Sheriff, vaqueros y bandidos. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata. He dicho Liberty Balance. Pistoleros de gatillo fácil. Era Wilson, sí. Rápido. Muy rápido en disparar. Las tropas sudistas o los indios como enemigos habituales. Nos van a arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Y jueces, predicadores, prostitutas de salón o médicos borrachines. Pompey, ve en busca del doctor Willoughby. Si no está borracho, que venga enseguida. Sin olvidar las armas. Cuando se quiere matar a un hombre hay que darle en el corazón, y el Winchester es el arma más adecuada. Sí, quizá, pero prefiero mi revólver. O las aportaciones del mundo animal. No hay más bello espectáculo que 10.000 cabezas de ganado. Y por supuesto, el caballo como prolongación del cuerpo del cowboy. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Un universo sudoroso y masculino en el que las mujeres parecían solo parte del decorado. Estamos en guerra con los indios. Hay mujeres tendidas en esas praderas cosidas a flechazos. O reducidas casi siempre a los mismos roles. La dama, la prostituta o la esposa. Bill me ha prometido olvidarse de todo eso de matar indios. Y esas barbaridades. Aunque a veces, como en Johnny Guitar, era ella la que se veía obligada a tomar las riendas de la situación. Ahí abajo tenéis whisky y juegos. Aquí arriba solo podréis encontrar un balazo en el cráneo. Ningún otro género ha tenido una iconografía tan definida como el western, y si no se convirtió en un tópico, se debió a que allí encontraron trabajo algunos de los mayores talentos de la historia del cine. He aceptado un empleo. ¿De vaquero? De sheriff. Actores como Henry Fonda, Gary Cooper, Gregory Peck, Robert Mitchum y, por supuesto, el número uno del género, el Duque. ¿Se refiere a John Wayne? Dime, hijo, ¿tú a cuántos duques conoces? Y directores como John Ford, Anthony Mann, Bud Teacher, Howard Hawks, maestros capaces de contar grandes historias con argumentos mínimos. Tengo un rifle, un caballo y $8. Me bastarán. Sus historias de indios, pistoleros y forajidos estaban llenas de violencia. Buen tiro, comisario. Sí, lo ha dejado tieso. Si no lo estuviera, lo ahorcaría. Pero ellos eran capaces de deslizar en esos paisajes ásperos buenas dosis de poesía y humanidad. Un día, por pasatiempo, empecé a calcular lo que vale que disparen contra uno. Y me resultó a $100 el tiro. Debes de haber ganado una fortuna. Por eso, en el buen western no solo hay tiroteos, también hay pasión. Te quiero, Lud. No, llores, Berna. No llores más. Abrázame, Lud. Piedrecilla. Hay comedia y hay música. Venid con un par de jarras de vino y traed una guitarra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una serenata. Y entre whisky y whisky, ¿por qué no un hueco para la complicidad masculina? Mac, ¿nunca has estado enamorado? No, he sido camarero toda mi vida. En 1942, Errol Flynn nos enseñó una canción. Gary Owen, venga usted, por favor, tóquela. Perdonen, caballeros, es una canción muy importante. El western clásico sirvió no solo para entretener, sino para afianzar entre el público una identidad. ¿Qué sucedía en Little Bighorn? Aunque para ello hubiera que reescribir la historia, convirtiendo, por ejemplo, a un genocida como el general Custer en un héroe nacional. Estamos realizando una acción legal y la tropa tiene órdenes estrictas de no disparar sobre las mujeres. A menos, naturalmente,
naturalmente, que rehúsen a rendirse. A mediados de los 50, sin embargo, algo empezó a cambiar. John Ford, por ejemplo, rodó Centauros del Desierto con su habitual John Wayne, pero esta vez había algo diferente. Ya no era un héroe de una pieza, sino un hombre obsesionado y vengativo. No, Ethan. Déjalos que retiren sus bajas. Reverendo, ya estoy harto de usted. No le necesito para nada. Ni a vosotros tampoco. Ya me las arreglaré yo. John Ford nos enseñaba que el western era también apropiado para explorar los rincones más oscuros del alma humana. Mi padre dice que solo existe el bien y el mal, sin término medio. Y que no es fácil elegir. No, no lo es. Debiera serlo, pero no lo es. El maestro volvía a abrir una nueva ruta por la que transitarían a partir de los 60 Sam Peckinpah y otros directores del llamado western crepuscular. Es un hombre del viejo oeste, tratando de vivir en el nuevo. Los arquetipos se resentían y también algo consustancial al género, la discriminación. ¿Qué clase de ciudad es esta donde se sirve alcohol a los indios? Indio, lárgate de la ciudad y no vuelvas. La cámara cambiaba de punto de vista para mostrarnos a los malvados indios no ya como seres humanos, sino como víctimas. El asesinato de todo un pueblo. Eso es prácticamente lo que hicimos con los indios. Mientras tanto, en Europa, el spaghetti western insuflaba nuevas maneras al género con nuevos ídolos como Clint Eastwood o Lee Van Cleef. Prepara 3 cajas. Quería decir 4 cajas. Cuentan que el director Don Siegel le pidió a un viejo John Wayne en una de sus últimas películas que disparara al malo por la espalda. Por supuesto, él se negó. Entonces el director se limitó a comentar: Clint Eastwood lo habría hecho. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Infancia, madurez y decadencia. El western ha vivido todas las etapas. Nació hace más de 100 años con el cine, pero todavía se resiste a morir. Este país está envejeciendo y yo lo haré con él. Y de vez en cuando algún cineasta rescata su infinita capacidad de vocación. ¿Rodarás un western? Sí, un western. Entre tanto, a la espera de que una vez más llegue a las pantallas el último western, ahí siguen disponibles los viejos clásicos, los que nos hicieron soñar cuando éramos niños. ¡Arriba las manos! Rusty, estamos perdidos. Es el peligroso Ambrose, el terror de las praderas, y nos tiene en su poder. Sí, señor. Soy un hombre muy peligroso. Y nos acompañarán toda la vida porque llevamos muy dentro su espíritu. Déjate guiar por el viento y no pierdas de vista el horizonte. Pertenece al musical A Chorus Line, una línea de coro, una película dirigida por Richard Attenborough en 1985 que giraba en torno a una audición para elegir bailarines para un espectáculo de Broadway. Pero seguimos, vamos ahora a recuperar una entrevista que le hicimos al director Javier Fesser cuando estrenó Campeones, su última película. Hablamos entonces con él del cine que aborda el tema de los discapacitados y de su carrera como realizador. Recordemos que además de Campeones ha dirigido películas como El milagro de Petinto, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Camino, por la que ganó los Goyas a la mejor película, dirección y guión, y Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. En casa de los Fesser veíamos en 1, 2, 3 la televisión que había en los años 70. Soy el teniente Koyak. Quiero entrar a hablar con usted. Entraré solo y desarmado. Muy bien, puede entrar. Koyak y MacLeod. Y leíamos Mortadelo y Filemón y sobre todo Tintín. Yo soy Tintín, el reportero. Escúcheme atentamente, señor Tintín. Este inestimable papiro contiene el plano de la tumba del faraón Quíos. Me encanta el tebeo y la historieta española, la verdad es que me fascina. Y bueno, como no tenía la suerte de ir a ninguna escuela de cine, pues creo que ahí empecé un poco a descubrir el lenguaje de la manera de contar historias con imágenes. Es a través de los tebeos. Yo creo que todas las aventuras de Tintín son
storyboards que podían haber sido pergeñados por John Ford, ¿no? Me parecen de una narrativa impecable. Yo estaba estudiando ingeniería naval cuando un hermano mío me regaló una cámara de Super 8 como regalo de Navidad. Y ese era un trasto que yo no había visto en mi vida. Mi padre no hacía películas. Yo no es que era ajeno a mi mundo esto de hacer películas, y fue un descubrimiento, un flechazo alucinante. Ese fue el primer carrete que hice con mis hermanos ahí en el pasillo de casa, y cuando lo revelé y lo vi, pensé, yo quiero aprender a contar cosas con este aparato. Mira, hijo, la vida es una cadena y nosotros somos los eslabones. El abuelo era un petinto, yo soy un petinto, tú eres un petinto. Tu obligación ahora es ir pensando en traer al mundo un petinto más para que algún día se siente en este sillón y lleve el timón de la compañía con firmeza. Yo trato de no repetirme en la medida de lo posible, y considero que también tengo un trabajo precioso que es el de contar historias, y cada historia requiere pues un lugar distinto desde donde contarlas, y me gusta sacarme a mí mismo de la zona de confort y de no repetir los protocolos que ya sé que han funcionado y que a lo mejor hacen más fácil una producción, pero no es la comodidad lo que buscamos en Pendleton cuando hacemos películas, ¿no? Papá, quiero que me traigas mi cajita de música. Está en el cajón de mi mesilla. Aquí no creo yo que la necesites. Es que mamá me habla del ángel de la guarda antes de ir a dormir y sueño cosas raras. Pero bueno, creo que en todas hay, primero de la utilización del humor, y en otras ocasiones de la utilización de la fantasía y de la atracción hacia personajes más pequeños, que no son los que salen en los periódicos, de centrar la mirada más en otros detalles que no son los que normalmente llaman la atención. La verdad que el universo de Mortadelo y Filemón, con el que conecté desde muy pequeñito, siempre me pareció que entendía yo esa física imposible que había en sus viñetas. ¡La tía vuelve a ser una agencia de verdad! La ONU nos ha encargado el caso más importante de nuestra historia. Solo hay un problema. Debemos reunir de nuevo a Mortadelo y Filemón. Y siempre me divirtió mucho, y siempre me parecía que ese universo conectaba con mi mundo, ¿no? Y luego, fíjate que he tenido la suerte de conocer a Ibáñez y la suerte de que dejara en mis manos con total libertad a sus hijitos para hacer con ellos lo que yo consideraba que había que hacer. Verán, ustedes dos son los ideales para aplicarles el nuevo invento del profesor Bacterio. Aquí lo tengo, Super. La reversicina. ¡Tachán! ¿Y eso para qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. Me se arremangan. Yo tengo una experiencia con Ibáñez preciosa, y es que si algo a él no le gustaba de mi punto de vista sobre sus personajes, es que para mí Filemón era demasiado importante, cuando para él realmente era el que acompañaba a su verdadero protagonista, que era Mortadelo. ¡Filemón! ¡Es un momento, Super! ¡Vamos a convertir a esta gallinacia en el increíble Hulk! Y después de la segunda película, en donde él volvió a insistirme en el guión, que le parecía que era demasiado protagonista Filemón, cuando para él claramente es Mortadelo, cuando visionamos juntos esta última película de animación, y me agradeció que a través de lo que yo había hecho, él había conocido mejor a Filemón, y le parecía que también tenía su punto. Soy poco cinéfilo, o por lo menos de forma consciente. Evidentemente he aprendido a hacer cine, como yo creo que muchísimos en mi generación, pues viendo cómo lo han hecho otros, ¿no? Pero también creo que he aprendido mucho de otros muchos lugares que no son las películas. Yo he aprendido tanto de otras películas y he crecido tanto con otras películas que ojalá alguien se inspire en algún lugar del mundo en algún momento con algo de lo que yo también cuento. En todas las residencias tienen un archivo de estudiantes. Sí, pero no los estudiantes en un archivo. Pues estamos en ese plan. No les pongo casera para cenar. ¡Ha sido este! Si aquí lo que sobra es sitio. Yo exploré la 13 Rue del Percebe en una campaña de publicidad de La Casera, y es que con cada uno de los personajes de cada uno de los pisos haría yo 40 películas. Dentro de poco amanecerá. Seremos campeones. Jamás me he planteado lo que es correcto o incorrecto, porque lo único que he estado muy seguro de hacer es retratar a personas a las que respeto, a las que trato de entender de la manera más profunda que soy capaz, y sobre todo a las que admiro. En línea recta y sin desviaros, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar despacio y luego ya iremos apretando. ¿Apretando el qué? Pues que luego iremos más deprisa. Ahora, siguiendo la línea.
Derecho. Entonces, desde ese lugar, me parece tan imposible transgredir ninguna línea, molestar a nadie, ofender a nadie, creo que todo lo contrario, ¿no? Y además lo he aprendido mucho precisamente de las personas con discapacidad intelectual con las que he trabajado. Bueno, elegir cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Sí tengo novia, tengo 2. No tienes 2, es la misma que se cambia el pelo. Que no, que son 2. Que no, que es la misma. Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está. Otra de las grandes lecciones es que cuando eres sincero de verdad, y te expresas con lo que piensas y con lo que sientes de verdad, es prácticamente imposible ofender a nadie. Entrenador. ¿Qué pasa, Marín? Bueno, a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona, no Si quería puedo decir elegir, prefiero que estén bien, no soy tonto. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Hace tiempo que las películas me encuentran a mí, más que yo encontrarlas, ¿no? Y también ahora pienso que conozco un poco el lenguaje del cine como para poder darle voz a otros, y tengo la suerte de que las historias me van llegando y me van persiguiendo sin tener que buscarlas. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques, nos gusta tu canción. Muy bien, eso es, chavales, muy bien, Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Esta elegante melodía que Rachel Portman compuso para la película Chocolate nos lleva directamente hacia el último reportaje del programa de hoy. Reportaje dedicado al actor de color más importante de la historia del cine. No es Denzel Washington ni Morgan Freeman. Os estamos hablando de Sidney Poitier. Vamos a recordar su trayectoria. Sidney Poitier es un hito en la cultura popular norteamericana, el primer actor de color que tuvo la consideración de estrella de Hollywood. En los años 50 y 60, aquellos en los que los negros luchaban en muchos estados por la igualdad legal con los blancos, su figura supuso para su raza un motivo de esperanza. Yo creo que se debe luchar por lo que se cree, siempre que se esté absolutamente seguro de tener la razón. En 1967, Martin Luther King dijo de él: es un hombre de una gran profundidad, que tiene una gran inquietud social, un hombre dedicado a los derechos humanos y a la libertad. He aquí un hombre que, en palabras que tanto se oyen ahora, es un hermano de alma. Sus detractores dicen que Poitier era una cuota, un negro muy presentable con el que Hollywood trató de maquillar una industria que seguía siendo tremendamente racista. Tengo derecho a opinar como todo el mundo. Y si quieres saber mi opinión, creo que un miembro de mi raza no debe salirse del puesto que le corresponde. No me interesa conocer tu opinión. Si me interesara, te la pediría. Lo cierto es que a lo largo de su carrera, Sidney Poitier no hizo otra cosa que romper barreras y tabúes. En su biografía figura en muchos apartados como el primer negro que... Ya sé lo que te pasa. Estás chiflada por él. Fue, por ejemplo, el primer actor negro que besó a una mujer blanca en la pantalla. Nunca había conocido ninguno como él y nunca había sentido una cosa así. Te aseguro que me enamoré de él en 20 minutos. Vaya, has batido un récord. Fue el primer actor negro que ganó un premio de interpretación en un festival de cine, el de Venecia. Y en 1963 fue también el primero que ganó el Oscar al mejor actor. Ganó el Oscar por Los Lirios del Valle y fue designado 2 veces como el actor más taquillero del país. En efecto, fue una de las estrellas más taquilleras de la década de los 60 y consiguió que el público dejara de ver en él a un actor de color para ver tan solo a un actor. Lo que ocurre es que tú te consideras un hombre de color y yo me considero un hombre. Su influencia y su inspiración van más allá de la gente de su raza. Y ese hombre había sido un ídolo en mi juventud. Alguien que se había abierto camino para él mismo y para los negros tan solo con la fuerza de su propio talento. Yo me sentía muy identificado con él. Bueno, yo soy judío. A mis abuelos les mataron en la guerra. Y yo tenía una sensación de odio hacia mí mismo, de miedo. La valentía de sus películas me dio una especie de rumbo, confianza.
Tan simple como eso. Alto, atractivo, elegante, Sidney Poitier ha encarnado en muchas de sus películas el arquetipo de hombre honrado y digno. Es un hombre tan ecuánime y está tan seguro de todo. No se deja llevar nunca de los nervios. Sabe perfectamente que lo que cree y lo que piensa es justo y por qué y a dónde va. Sus orígenes, sin embargo, estaban muy lejos del aroma distinguido que transmitía su porte. ¿Usted ha estado alguna vez sin Blanca? ¿De verdad? ¿Sin nada? Sí, muchas veces. Poitier se crió en las Bahamas. Nos lo recuerda Will Smith, su falso hijo en la película 6 grados de separación. Nació el 24 de febrero de 1927 en Miami durante un viaje que sus padres hicieron a Florida para vender los tomates que cultivaban en su granja en las Bahamas. ¡A los buenos tomates! ¡Estupendos tomates! ¡1,6 la libra! Creció en la isla del gato, más pobre que las ratas. Desatendido por su familia, mi padre solía sentarse en la orilla y, tal y como me ha contado muchas veces, conjuraba las clases de mundos que habría al otro lado y lo que podría hacer. Y un día, siendo todavía un adolescente, tomó la decisión de ir a verlo. Llegó a la ciudad de Nueva York desde las Bahamas en el invierno de 1943 a la edad de 15 años y medio y vivió en los servicios de pago de la estación de autobuses que hay enfrente de Madison Square Garden en la calle 55. Lavaba platos en el restaurante Tour por $4.11 la noche. Fregaba platos, lavé coches. Sí, lavé coches una temporada, lo primero que caía. Curiosamente aprendió a leer leyendo el periódico. En el periódico de los negros, la página teatral era la opuesta a la de anuncios de empleos. Fue así como empezó a fantasear con la idea de hacerse actor. En 1945, con 18 años, se presentó a unas pruebas del American Negro Theatre, pero no le aceptaron. Aquel rechazo picó su amor propio. Yo era muy pobre y algo dentro de mí me exigía estudiar, aprender. Concentré en eso todas mis energías. Durante los 6 meses siguientes estudió y se preparó con el único objetivo de que le admitieran. Una de sus grandes obsesiones fue superar su marcado acento antillano. Con lo bien que habla ahora. No me ha sido fácil. ¿Entonces no hablaba así siempre? Cuando tenía vuestra edad hablaba de otra forma, una especie de argot. El menú de la Cubay se chingó cuando la gachitra gelaba. Y al final lo consiguió. Le admitieron en aquel grupo de teatro. Poitier dice que aquellos 6 meses en los que se preparó trabajando sin cesar le sirvieron para desarrollar una gran disciplina a lo largo de toda su vida. En el cine, el público conoció a Sidney Poitier haciendo de médico. Doctor Thomas. Bien, ¿cómo se encuentra? Todavía no he reaccionado. Es como la mujer que acaba de tener un hijo. No lo creeré hasta que lo vea. Creo que fue bastante difícil. Lo fue para mí. Pero los exámenes finales deberían exigir más. Eso es lo que dicen todos los médicos. Una vez los han aprobado, consideran que deberían ser mucho más difíciles. La película se titulaba Un rayo de luz. El actor tenía 23 años, pero para hacerse con el papel mintió al director Joseph Mankiewicz y le dijo que tenía 28. A partir de ahí su carrera fue meteórica. De nuevo nos la resume su falso hijo Will Smith. Entre sus 42 películas figuran Un rayo de luz 1950, Cry the Velvet Country 1952, Semilla de maldad 1955, Fugitivos 1958, Un lugar en el sol 1961, Los lirios del valle 1963, En el calor de la noche 1967, Rebelión en las aulas 1967, Dispara matar 1988 y por supuesto... ¡Adivina quién viene esta noche! Es cierto, en 1967 llegó a la cima de su popularidad con 2 películas. He perdido el control, la única cosa que juré no hacer jamás. Lo he perdido completamente. ¿Qué ha ocurrido? Nunca pensé que después de todo lo que he pasado en mi vida, en unas semanas estos mocosos me iban a poner tan nervioso, tan pronto y tan deprisa. Fue profesor de adolescentes conflictivos en Rebelión en las aulas y ese mismo año rodó su película más emblemática interpretando a un médico que iba a conocer a los padres de su novia. Solo que Sean piensa que el hecho de ser el negro y yo no crea un serio problema. ¿Ah, sí? Le he dicho ya más de 100 veces que para papá y para ti eso no tiene ninguna importancia. Pero no ha querido creerme. Por eso estamos aquí. En Adivina quién viene esta noche, la presencia de Poitier servía para que Spencer Tracy y Katharine Hepburn, y con ellos el público, se plantearan si, a pesar de definirse como tolerantes y liberales, no lo eran en el fondo tanto. Nuestra hija es tal como nosotros hemos procurado educarla. Nos preguntaba y escuchaba nuestras respuestas. Le decíamos que era un error creer que la gente de raza blanca era por ese sencillo motivo esencialmente superior a la de piel negra, cobriza o amarilla. Eso le decíamos, sin añadir luego, pero no te enamores nunca de un hombre de color. En los años 70, Poitier fue poco a poco alejándose de la pantalla, pero no del cine. No hizo ninguna película entre 1977 y 1988, pero trabajó como director y autor. Se especializó en dirigir comedias, títulos como Dos tramposos con suerte o Locos de remate.
A finales de los años 80 regresó al cine como actor, con películas como Dispara a matar o Los Fisgones, y durante los 90 rodaría sobre todo TV movies. Sidney Poitier se ha casado 2 veces. Está casado con una actriz. ¿Y qué película se llama? hizo? Pero es blanca, ¿no es verdad? Es su segunda mujer. Conoció a Joanna rodando El hombre perdido. Dejó a mi madre que había estado a su lado en los malos tiempos, y cuando yo era un recién nacido. El hombre perdido es la única de las películas de mi padre que no soy capaz de ver. Tiene 6 hijas, 4 de su primera mujer y 2 de la segunda. En 1997 aceptó el cargo de embajador de Bahamas en Japón. A principios del siglo XXI abandonó el cine y en 2002 le concedieron el Oscar honorífico por toda su carrera. Mi padre me dijo una vez: aún no comprendo muy bien cómo ha ocurrido todo, ni en la secuencia en que lo ha hecho. Hoy en día Sidney Poitier es algo más que un actor, es una institución norteamericana, un caso único e irrepetible. Y es que, como siempre dice el propio actor, su vida ha sido una excepción. Si se aplica la razón y la lógica a mi carrera, no se puede entender nada. Mi trayectoria ha sido increíble desde su inicio. Creo que buena parte de mi vida ha estado determinada por la casualidad. Nos vamos, que llega el boletín de noticias, y lo vamos a hacer con este tema compuesto por el maestro John Williams para la banda sonora de la película Las aventuras de Tintín, que dirigió Steven Spielberg. Un saludo para todos y hasta mañana.